trabajó para la Fuerza Aérea de su país y sirvió como astronauta de la NASA a bordo del Apolo 16, convirtiéndose en el 10º hombre en caminar sobre la Luna. Con nosotros, desde los Estados Unidos, para Eclesia Juvenil, una gran celebración, a Charlie Duke. Welcome to our house. Muchas gracias. There we go. Ahora sí. Bless you. Thank you very much. Good to ¿Cómo be están? with you. Hallelujah. Aleluya. Great. Good to be back in Panama. Es bueno estar de nuevo en Panamá. I came here the first time 40-something years ago to do a jungle survival course. Hace 40 y tantos años atrás que vine la última vez para hacer un curso de sobrevivencia en la jungla. You know, the Apollo was supposed to land in the ocean, Ahora, but if it landed in the jungle, we knew we had to learn how to survive. La nave espacial tenía que aterrizar en el océano, pero si aterrizaba en una jungla teníamos que saber cómo sobrevivir. So that was my first trip to Panama with my jungle survival course. Así que fue mi primer viaje a Panamá con el curso de sobrevivencia en la jungla. Thank you for inviting me to share my story of God's love and how I discovered it was really important to walk with Jesus. Y gracias por invitarme para compartir mi historia del amor de Dios y cómo me di cuenta lo importante que es caminar con Jesús. I grew up in a small town in South Carolina. Yo crecí en un pueblo pequeño en el sur de Carolina. To give you an idea, I'll be 90 years old in a couple of weeks. Para darle una idea, cumpliré 90 años en un par de semanas. So I can remember World War II. Así que puedo recordar la Segunda Guerra Mundial. My daddy was in the Navy during World War II. Mi papá estaba en la naval en la Segunda Guerra Mundial. And after the war, and I was in high school, I decided I wanted to serve my country, so I went to the Naval Academy. Después de la guerra, después de estar en la high school, decidí que quería servir a mi país, así que me inscribí en la academia. But and I got to the Naval Academy and graduated. Y al llegar a la academia naval y me gradué, But I wanted to fly airplanes pero ahora quería volar aviones instead of sailing ships. So I had a choice: naval aviation or Air Force. en vez de estar en un barco tenía la opción porque quería volar aviones, o me inscribo en la aeronaval o me inscribo a la Fuerza Aérea. So in 1957, when I graduated, I went into the Air Force and started my flight training. Así que en el 1957, al graduarme, entré a la Academia de la Fuerza Aérea para entrenarme. This was long before the space program even started. There was no astronauts, no NASA, nothing about space. Y esto fue antes de que hubiese un programa espacial de la NASA. No había ni astronautas ni programa para esto. Well, but so I graduated and got my wings and was qualified to fly. So in the spring of 1959, I was assigned to a squadron in Germany. Así que me gradué, obtuve mis alas para poder volar, y en el 59 fui a Alemania y me inscribieron en un escuadrón allá. Well, and in as I was going to Germany, the first group of astronauts were selected. There were 7 of them. Y al yo ir viajando a Alemania es cuando agarraron los primeros 7 astronautas para el primer programa espacial. And NASA was formed, Se formó la NASA and we were in a space race with the Russians. y estábamos en una carrera espacial con los rusos. 2 years later, in the spring of 1961, 2 años después, en 1961, the first human being went into space. el primer ser humano entró a la atmósfera espacial. It was a Russian cosmonaut named Yuri Gagarin. Yuri Gagarin fue el primer hombre ruso en entrar en el espacio. 2 weeks later, the first American went into space. 2 semanas después, el primer norteamericano entró al espacio. And but I was excited about space, but I was too young and not experienced enough to be an astronaut. Ahora, yo estaba emocionado por el espacio, pero estaba muy joven, no tenía la experiencia para ser un astronauta. So after the first
American went into space, later on, President Kennedy announced that we're going to go to the moon. Y después que el primer hombre norteamericano entró al espacio, el presidente Kennedy dijo, vamos a enviar a alguien a la luna. Well, in 1962, I was assigned to MIT to get a master's degree in engineering. Así que en el 1962 me mandaron a la Universidad de MIT, Universidad Técnica, para recibir un certificado. And so I reported in spring of the summer of 1962. Así que me reporté en el verano de 1962. And then I began studying that summer after I met my wife. She came to be my wife. Empecé a estudiar ese verano y ahí conocí también a quien luego se convertiría en mi esposa. And in the next summer, in 1963, we got married. Y al año siguiente del verano, en el verano del año siguiente nos casamos. So we've been married 62 years. Hemos estado casados 62 años. And she's here somewhere. Ella está por acá. There she is. Ahí está. We have 2 grown sons. Tenemos a 2 hijos ya grandes. We have 6 grandchildren. Tenemos 6 nietos. 1 great granddaughter. Una bisnieta. And another granddaughter on the way. Y otra nieta de camino. So we've been blessed. Hemos sido grandemente bendecidos. God has been good. Dios ha sido bueno. After I got my degree, while I was at MIT, I was working on the Apollo guidance and navigation system. Así que mientras estaba estudiando, estaba también trabajando en las guianzas, los límites que iban a hacer para la NASA. And I met some astronauts came to look at this system. Y algunos astronautas vinieron a ver este sistema que estábamos creando. This was in the fall. No, it was in the early in January of 1962. Esto sucedió en enero de 1962. And so, no, 1964, I'm sorry. Perdón, 1964. I met these guys, they were astronauts, and they were so excited about a job. Y conocí a estos astronautas que estaban emocionados por este trabajo. And I said, how do I get that job? Y me pregunté, ¿cómo yo puedo obtener este trabajo? And they said, well, get your degree, go to test pilot school, and you might have a chance. Dijeron, primero gradúate, entra a la escuela de aviación y ver si tienes oportunidad. So that's what I did. Así que eso es lo que hice. After I got my degree, I went to test pilot school. Después de graduarme, me fui a la academia de vuelo. I graduated in the summer of, 1965. Me gradué en el verano de 1965. 2 months later, NASA says we need more astronauts. 2 meses después, la NASA dice, necesitamos más astronautas. So I applied. Así que yo apliqué. And in April of 1966, I became an astronaut. Y en abril de 1966 me convertí en un astronauta. So we moved to Texas. Así que nos mudamos para el estado de Texas. The home of the astronauts is in Houston, Texas. Y el hogar de los astronautas es en Houston, Texas. And so that's where we moved and we started our training. Y ahí nos mudamos y empezamos el entrenamiento. Apollo was underway. Apolo estaba ya apenas surgiendo. Unfortunately, in January 1967, we had 3 astronauts killed in a fire in the spacecraft. Lamentablemente, en enero de 1967, 3 astronautas murieron en un choque de un avión. Also at that time, we had 4 astronauts killed in a airplane accidents. Y otros 4 tuvieron accidentes también en avión y murieron. 1 killed in a automobile accident. Otro murió a raíz de un choque automovilístico. So over a space of a few years, we had 8 astronauts killed, so it was a very tough time. Y en pocos años tuvimos a 8 astronautas que murieron de maneras distintas. Fue una época difícil. But we pressed on with Apollo. Mas seguimos con el programa de Apolo.
And we finally got the first Apollo airborne in the spring of fall of 1967. Y por fin pudimos despegar el primer cohete Apolo en la primavera del 1967. We sent the first crew to the moon on Christmas 1968. Y enviamos la primera tribulación hacia la luna en diciembre, el día de Navidad de 1968. They took a picture of the earth and they saw the earth come up. Ellos tomaron una foto del mundo, el globo terráqueo, y vieron cómo surgía. And there's this jewel of earth just suspended in the blackness of space. Y ahí se veía este globo terráqueo suspendido en el espacio. They had a TV program, so they sent the TV back to earth. Y tenían un programa de televisión, así que enviaron esto a la tierra nuevamente, esta imagen. And then they started reading from Genesis. Y de ahí empezaron a leer, escuchen, en Génesis. The first 11 verses of chapter 1. Los primeros 11 versículos del primer capítulo de Génesis. In the beginning, God created the heavens and earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. It was a very moving experience. Hallelujah. Aleluya, fue una Thank you, experiencia Jesus. conmovedora. That was the first time scripture was quoted from space. Fue la primera vez que la escritura fue citada desde el espacio. So then we had several more flights, Después tuvimos varios vuelos más. and I worked on Apollo 10, Trabajé en el Apolo 10 and I was in mission control talking to them as they did their activities around the moon. y yo estaba en los controles hablando con ellos mientras ellos hacían sus actividades alrededor de la luna. It was a very successful mission, so the next mission we were going to attempt a landing on the moon. Y fue una misión con éxito, y tanto así que íbamos a intentar en el siguiente vuelo aterrizar sobre la luna. So the commander of the mission was Neil Armstrong, Así que el comandante de esa misión era Neil Armstrong, and he asked me to be in mission control, so I was talking to them when they actually landed on the moon. y él pidió que yo fuese el que estuviera en controles en la tierra, y yo estuve hablando con ellos cuando el primer hombre pisó la luna. We had a lot of problems on the descent. Tuvimos muchos problemas cuando íbamos descendiendo, We had computer problems. problemas con computadora. By the way, your cell phone has 800,000 times the memory of our Apollo computer. Dicho sea de paso, su celular tiene 800 veces más capacidad de memoria que nuestra nave espacial de Apolo. How about that? ¿Qué tal eso? But it worked. Pero funcionó. And we were able to land, with all of the problems, we were able to land on the moon. Y con todos esos problemas pudimos aterrizar en la luna. A few hours later, we heard Neil Armstrong as he stepped off to the moon. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Y unas horas después escuchamos las famosas palabras de Neil Armstrong: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para el hombre, la humanidad. That was the first of 6 landings on the moon. Fue la primera de 6 veces que aterrizamos en la luna. The next one was Apollo 12. La siguiente fue Apolo 12. And then I was on the backup crew for Apollo 13. Yo estaba en el equipo de respaldo para Apolo 13. And unfortunately, on the way to the moon, the oxygen tank blew up. Desafortunadamente, mientras iba subiendo Apolo 13, el tanque de oxígeno explotó. So they couldn't land. They lost all the electrical power, Y perdieron todo poder eléctrico, but we still had the lunar module. pero aún teníamos el carro lunar. So we could man the lunar module and use that to bring them back home. Así que pudimos usar esa cúpula, de la luna, y pudimos usar eso para llegar a casa. I was on the backup crew for that mission. Yo estaba en el equipo de respaldo para esa misión. And we worked very hard with Mission Control to figure out how to get them back safely. Y trabajamos muy de cerca con los que estaban en controles para regresarlos a casa. It was a big problem. Y era un gran problema. We had 3 men in a spacecraft that was built for 2 men. Porque teníamos a 3 hombres que fue construido en una nave que estaba construida para 2 hombres.
and it was built for 2 days. y la construyeron para que durara 2 días, Now we gotta use it for 4 days. pero teníamos que usarlo ahora para 4 días. So Mission Control had to, we had to get smart and how to make the power last. Así que teníamos que ponernos muy creativos para hacer que la energía durara lo suficiente. Well, it was successful, Gracias a Dios fue un éxito. and so then I was assigned to fly on Apollo 16. Después por fin se me asignó a volar en Apolo 16. We were to be the 5th landing on the moon. There were 6 total. Seríamos el 5º equipo en aterrizar en la luna, que fueron en total 6. And so we finally got airborne and on our way. Así que por fin nos despegamos, íbamos camino a la luna. And here's some the pictures of us on the. That's me on the moon. Ese soy yo en la luna. And I'm trying to. Y estoy intentando I'm trying to drill a hole 3 meters deep. Estoy intentando perforar un hueco de 3 metros. And actually, I got it all the way in 3 meters. Y pude logré los 3 metros. Then I had to jack it back out. Después tenía que ver cómo la sacaba de ese hueco. It was the moon is made of rock. La luna está compuesta de piedra o roca. There is no dirt. No hay tierra. There's just pulverized rock. Solamente es piedra pulverizada. And it's very fine like powder. Muy fino, como un polvo. So everywhere you walked, you left your footprints. Así que donde quiera que caminas, dejas la huella. And you could dig down into the soil. Y podías tú excavar dentro de ese polvo. But you never sank in more than just a couple of centimeters. Pero nunca te hundías más que un par de centímetros. And it was mostly gray in color. La gran mayoría era gris. But some rocks were white, but mostly gray. Algunas piedras eran blancas, pero la mayoría eran grises. We landed in a place called Descartes Highlands. Aterrizamos en un lugar llamado Descartes, Islas Descartes. If you look at a moon in the sky, we were almost in the middle of the full moon. Cuando tú ves una luna llena, nosotros aterrizamos justo casi en el medio, en el centro de lo que tú ves. We were there for 72 hours. Estuvimos ahí por 72 horas. At least on the moon for that long. Por lo menos en la luna estuvimos ese tiempo. We had basically 3 24-hour periods. Teníamos básicamente 3 periodos de 24 horas. We slept. Dormimos. We ate. Comimos. We went outside and explored for 8 hours. Salíamos a explorar por 8 horas. We came back inside. Regresábamos. And started all over Y again. empezábamos todo de nuevo. It was very exciting. Fue muy emocionante. I'm on the moon. Yo estoy en la luna. Imagínate. Well, what an exciting time we had. Qué tiempo más emocionante tuvimos. This shows this is my commander, John Young. Este es mi comandante, John. And the big box you see on the right is a data station to collect the data from all of the experiments. Y esa caja que tú ves a la derecha es una caja que recopila datos de todos los proyectos que estamos haciendo ahí. You can see the moon is very rough, it's rolling. Ves que la luna es muy cruda, tiene mucho sube y baja. And look, there are rocks all over the surface. Y hay piedra por toda la superficie. And as I said, it's very fine like powder. Y como dije, tiene un polvo muy fino. Down here on Earth, I weighed 180 kilos. Aquí en la Tierra con todo eso yo pesaba 180 kilos. But up on the moon, 30 kilos. Pero en la luna pesaba tal vez 36 kilos. So you could bounce around. Así que podías brincar. But it was easy to lose your balance. Pero fácilmente perdías el equilibrio. So when you did fall down, I just did a series of push-ups. Así que cuando me caía yo simplemente hacía un par de pechadas. It took 3 to get up. Y requería de 3 pechadas para volver a pararme. So that's our experiments package. Ese es nuestro paquete de experimento. It sent all of the data back from the experiments. Que mandaba todos los datos de los experimentos a tierra, a casa.
you can see the surface is very rough and rolling, craters everywhere. Había cráteres por toda la superficie, o hay. And when the sun was always shining, Pero el sol siempre estaba brillando. we were there for 3 days, and a day on the moon from sunrise to sunset is 2 weeks. Ahora estuvimos ahí 3 días y para que sepan, un día de sol en la luna son 3 semanas. Para que salga el sol y se ponga dura 3 semanas en la luna. So we landed, and the sun was in the east, Así que aterrizamos y el sol estaba en el este, early morning. temprano en la mañana. 72 hours later, we left, and the sun was still morning on the moon. 3 días después, cuando nos fuimos, el sol todavía estaba en el este como la mañana, temprano. The higher the sun gets, the hotter the surface gets. Entre más surge el sol, más caliente se pone la superficie lunar. When we left, the temperature was over 100 degrees, no, more than that, probably 180 degrees centigrade. Cuando nosotros nos fuimos, la temperatura en la luna estaba en 180 grados Celsius. So we was having so much fun, we didn't want to come back. Pero nos estábamos divirtiendo tanto que no queríamos regresar todavía. But Mission Control said, get back inside, it's time to come home. Pero los de controles nos dijeron, ya es tiempo de meterse y regresar a casa. One of the most wonderful things I did on the moon was leave a picture of my family on the moon. Una de las cosas más extraordinarias que yo hice en ese tiempo fue dejar un retrato de mi familia sobre la luna. We have 2 sons, and then they were 5 and 7. Tenemos 2 hijos, en ese tiempo tenían 5 y 7 años de edad. So I dropped this picture on the moon and bent over and took a picture of the picture. Así que dejé esta foto en la luna y le tomé una foto a esa foto. And it was, that picture is still there, Y esa foto sigue allí en la luna. but it's all shriveled up now and looks like ash Pero- because the temperature gets so hot on the moon. Pero ya está toda desintegrándose porque la temperatura sube tanto en la luna. So we made a safe journey home, Así que regresamos, gracias a Dios, a casa. and I was the 10th of 12 people to walk on the moon. Yo fui el 10º hombre de 12 que caminó sobre la luna. Thank you, Lord. Thank you. Gracias, Señor. Well, that was a long time ago, Ahora eso ya- 1972. Eso ya fue hace un rato atrás, 1972. 53 years ago. 53 años hace de eso. And I'm still the youngest man to walk on the moon. Y sigo siendo el hombre más joven que jamás ha pisado la tierra, digo, la luna. But I think thank you. I think we'll have some more astronauts on the moon soon, probably next year. Pero yo creo que tal vez el próximo año tengamos aún otros astronautas que regresen a la luna. So when I got back, I was welcomed home as a hero. Así que cuando regresé me recibieron como todo un héroe. I was 36 years old, Yo tenía 36 años de edad and I'd climbed to the top of the mountain. y había subido, escalado a lo más alto de la cima de una montaña. What are you going to do now? Ahora, ¿qué vas a hacer después de eso? How do you have a challenge in your career? Ya no tenía como un desafío en mi carrera. So I began to get very frustrated. What to do? Así que me empecé a frustrar mucho. ¿Qué hago ahora? I stayed at NASA for another 4 years, Me quedé en la NASA otros 4 años más. and our marriage was getting very, very bad. Y nuestro matrimonio se estaba poniendo muy, muy mal. My wife, Dorothy, was on the verge of suicide. Mi esposa Dorothy estaba a punto de suicidarse. Our marriage was falling apart, El matrimonio deshaciéndose and she felt all alone. y ella se sentía sola. And so I left NASA, Así que me fui de la NASA and we moved to another part of Texas, y nos mudamos a otro lugar de Texas, where I became a businessman. donde me convertí en un hombre de negocios. It took my eyes off the moon and put them on money. Money's the answer. Quité mi mirada de la luna, puse mi mirada en el dinero diciendo, esta es la respuesta, el dinero. Well, before we left NASA, Pero antes de irnos de la NASA, we were in church, by the way, dicho sea de paso, estábamos en una iglesia and we knew a lot about Jesus here, y sabíamos mucho de Jesús aquí arriba,
but he wasn't in our heart. pero no estaba en nuestro corazón. And so some people, and this was in the fall of 1975, Ahora, esto era en el otoño de 1975. and they came to our church and they shared how Jesus had changed their life. Y algunos llegaron a nuestra iglesia y compartieron cómo Jesús había cambiado sus vidas. There were no preachers, No había predicadores, no academics that knew all about God, no había gente que conocía todo sobre de Dios, just ordinary people like all of us. solamente personas ordinarias como todos nosotros. But Jesus was their best friend, Pero Jesús era el mejor amigo de ellos and he has changed their lives. y él había cambiado sus vidas. Well, after that weekend was over, Dottie started to pray. Después de ese fin de semana, mi esposa Dari empezó a orar And she said, Lord, I'm miserable. I'm on the verge of suicide. y le decía, Señor, estoy tan miserable a punto de suicidarme. And I've tried everything but you. He intentado de todo menos a ti. So, Jesus, if you're real, come into my life. Y dijo, Jesús, si eres real, entonces entra en mi vida. Over the next 4 months, she changed from sadness to joy. Y a cabo de 4 meses cambió de ser muy triste a ser muy gozosa. And Jesus had changed her life. Y Jesús había transformado su vida. Well, I was at that meeting, but I was still thinking about the money I was going to make. Ahora, yo también estaba en esta reunión, pero yo estaba pensando en el dinero que iba a hacer. So, but Dottie began to change. Pero Dari empezó a cambiar. And she began to love me Y ella through empezó- all of our problems. Empezó ella a amarme con todos mis problemas. And so we moved to another city, and I started to make money. Y nos mudamos a otra ciudad y yo empecé a hacer mucha plata. And we were in church, Y sí estábamos en la iglesia, and Dottie had really changed. Pero- Jesus had changed her heart. pero Dari había cambiado. Jesús le había transformado el corazón. We've got a booklet online that you might want to look at called From Sadness to Joy. Tenemos un panfleto en línea que tú tal vez quieras que dice de la tristeza al gozo. It's a little short story about her change of life. Y es una historia corta del cambio que ella tuvo en su vida. And so, as I was making money, she was growing closer to Jesus. Y mientras yo estaba haciendo dinero, ella estaba acercándose más a Jesús. After 2 years, I'd made a lot of money, Después de 2 años había yo hecho mucho dinero, but I was miserable. pero estaba miserable. And I was in the beer business. I was selling beer, Yo estaba en el negocio de vender cerveza and I was making a lot of money, y estaba haciendo mucho dinero en ello, but it was not right. it pero no seemed to me. estaba bien. So Dottie said, why don't you pray and ask Jesus what he wants you to do? Así que mi esposa me dice, ¿por qué no oras y le preguntas a Jesús qué quiere que tú hagas? Well, I was a prayer book prayer. Yo era de los que leía con un libro, You know, we'd go to church and I'd open the book and we'd have these prayers. porque íbamos a la iglesia, abríamos un libro y teníamos estas oraciones. I couldn't find any prayer in the book that says what I'm supposed to do in the beer business. Y no encontraba ninguna oración en el libro que decía qué debo hacer en el negocio de la cerveza. So Dottie said, I said, why don't you pray? Y yo le dije, mejor, ¿por qué no oras tú por mí? So she prayed, Así que ella oró Lord, if you want Charlie in the beer business, give him peace. y dijo, Señor, si tú quieres que Charlie esté en el negocio de la cerveza, dale la paz. If you don't want him in the beer business, make it so miserable that he sells out. Y si no lo quieres en ese negocio, hazlo tan miserable que él venda todo y se salga. Well, 6 months later, I sold out. Así que 6 meses después yo vendí todo y salí. This was in March of best thing I ever did. Y esto except es for Jesus. lo mejor que pude hacer gracias a Jesús. So after I sold out, a friend of mine invited me to a Bible study. Después de salir del negocio, un amigo mío me invitó a un estudio bíblico. It was Friday night, all day Saturday and Sunday. Era viernes por la noche, todo el día el sábado y el domingo. And it was a study of Jesus from the beginning of the Bible to the end of the Bible. Y era el estudio sobre Jesús desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia. So I got very, very interested, Así que me interesé mucho and
especially John, there are many scriptures, but let me just give you two. Ahora hay muchas escrituras, pero les voy a dar dos que me interesaron mucho. In the book of John, and it says, John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only son. If you believe in him, you'll not perish but have everlasting life." Una de ellas es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Now the Bible either speaks the truth or it's lying to us. Una de dos cosas, o la Biblia habla la verdad o nos está mintiendo. And then Jesus says, "I am the way, the truth, and the life. Y Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. And nobody comes to the Father except through me." Y nadie viene al Padre si no es por mí. Is that true ¿Eso es verdad or is it a lie? o es una mentira? We all decide Y todos tenemos que decidir whether it's true si es or it's a verdad lie. o es una mentira. It's either one or the other. Es una o la otra. Well, after that weekend was over, Después de ese fin de semana que terminó, in my automobile, I looked over at my wife and I said, "I believe it's true." yo en el carro volteé a ver a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que esto es verdad. And I said, "Lord, come into my life." Y le dije, Señor, entra a mi vida. And when I said that, he did, and I experienced the peace of God. Y cuando yo dije eso, Él entró a mi vida y experimenté la paz de Dios. I began to read, hallelujah. Aleluya. I began to read the Bible, Y empecé a leer la Biblia. and I've discovered that the Bible is God's handbook for life. Y descubrí que la Biblia es la guía de vida que Dios nos ha dado. It tells us about Jesus. Que It nos- tells us about how he'd like us to live, Nos habla sobre Jesús y cómo debemos vivir, how we're to love one another. cómo debemos amarnos unos a otros. And so when I began to get my life in line with what the Bible says, things began to happen. Y cuando yo empecé a alinear mi vida a lo que dice la Biblia, cosas empezaron a suceder. Peace had come to my life. Our Habían- family had settled down. We weren't arguing anymore. La paz había entrado a mi vida, mi familia se había restaurado, no estábamos discutiendo a cada rato. That was in 1978, and we're still walking with Jesus. Eso fue en 1978 y aún hoy caminamos con Jesús todavía. Hallelujah. Aleluya. Well, you know, I didn't even feel like a sinner, Ahora, yo no me sentía como un pecador, but as I was reading the Bible, God began to speak to me. pero al yo leer la Biblia, Dios me empezaba a hablar. And I don't mean into my ears, but into my spirit. Ahora no into estoy my hablando heart. que me hablaba en el oído, sino en el corazón y en el espíritu. And I get over in Ephesians, it says, "Husbands, love your wives as Christ loved the church." Y leía en Efesios que decía, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. And God spoke to my heart, not to my ears, but to my heart. It says, "You don't love your wife that way." Y Dios habló a mi corazón, no a mi oído, a mi corazón, diciendo, tú no amas a tu esposa de esta manera. So I repented, Así que me arrepentí and I said, "Lord, help me love my wife like you love me." y le dije, Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú me amas a mí. So together we began to build our relationship on the foundation of Jesus Christ. Y juntos empezamos a crear nuestra vida bajo los fundamentos de Jesucristo. And then he spoke to me about my children, Después me habló sobre mis hijos and it was in Proverbs. y eso fue en Proverbios. And the verse was, "We have the power of life and death in our tongue." Donde el versículo dice, tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestra lengua. You can speak life Puedes hablar vida or you can speak death. o hablar muerte. And the Lord said, "You have cursed your own children." Y el Señor me dijo, has maldecido a tus propios hijos. And I said, "How, Lord?" He said, "Well, you call them stupid. Y les pregunté, pero Señor, ¿cómo hice esto? Y Él me dice, los has llamado You necios. put a curse on your children." Has puesto una maldición sobre tus hijos. And so I repented Así que me arrepentí and asked the boys to forgive me. y le pedí a mis hijos que me perdonaran también. And they did, and we began to build our relationship. Y me perdonaron y empezamos a edificar nuestra relación. And the one other one that I'll talk about is giving. Y otra de las cosas que quiero hablar es también Dios me habló sobre el dar. I was reading in Malachi, it says, God says, "You're robbing me." En Malaquías donde Dios dice, me han robado. How?
How am I robbing you, God? Le dije, ¿cómo te estoy robando, Dios? In tithes and offerings. Me dijo, en los diezmos y las ofrendas. So we begin to give to God. Así que empezamos nosotros a dar a Dios. And I have never been able to outgive God. Y nunca he podido ganarle a Dios en el dar. As I give, He gives. Porque cuando yo doy, Él me da más. And so, and He is good God. What a God. Él es un buen Dios, Dios bondadoso. So that's been a long time ago we began, and we're still walking with the Lord. Y eso fue hace mucho tiempo y continuamos caminando con el Señor. God has used us all over the world to share our story. Y Dios nos ha usado por todo el mundo para compartir nuestra historia. And it's been a blessing to go to India and Southeast Asia and to China and to South America. Y ha sido una gran bendición ir a la India, al sureste de Asia, a Sudamérica. 30, 40 years ago, I used to travel with the Full Gospel Businessman, which was very active in Central America. Hace 30, 40 años viajaba con todo un equipo que viajábamos por todo Centroamérica. And God just poured out His love through Full Gospel Businessman to the people in Panama and in the rest of Central America. Y Dios derramaba de su amor durante ese tiempo a través de este ministerio por todo Panamá y todos los países de Centroamérica. And so it's been a blessing to be able to travel and share Jesus. Y ha sido una gran bendición viajar y compartir el amor de Jesús. And I'm just delighted that we were able to come here and be a part of this conference, if you call it that. Yes, sir. Y ha sido para mí un deleite poder venir y estar en esta conferencia, en este congreso. Hallelujah. Aleluya. Well, I have a gift for somebody. Ahora yo tengo un regalo para alguien. $5. 5 palitos. Who wants it? ¿Quién los quiere? Oh, I get a lot of hands come up, Ah, muchas manos se levantaron. but nobody comes to get it. Pero nadie vino a recibirlo, a tomarlo. Okay. Muy bien, muy bien. Well, I did that Ahora hice esto to demonstrate a point. para probar un punto. I had a gift. Tenía un regalo, A lot of hands went up, muchas manos se levantaron, but not many came to get the gift. pero no muchos vinieron a recibirlo. Well, thank you. Gracias. Well, guess what? Pero ¿qué creen? Jesus has got a gift. Jesús tiene un regalo. Hallelujah. Aleluya. And he says his gift is eternal life in him. Y él dice, este regalo es vida eterna en él. And I won't ask people to raise their hand, but if you haven't received the gift from Jesus, Ahora te diré, si tú no has recibido el amor de Jesús, el regalo de Jesús, right now, just in your heart, say, Jesus, I receive your gift. ahora mismo en tu corazón dile, recibo Jesús tu regalo. And it said, the Bible says if you believe in your heart that Jesus is Lord and you believe that God raised him from the dead, you shall be Y saved. la Biblia dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. It's the most important decision you'll ever make in your life. Es la decisión más importante que jamás tomarás en tu vida. That decision translates you from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Y esa decisión te lleva del reino de las tinieblas al reino de la luz. So I'm going to just pause just a minute, and I just want you to think about where you stand with Jesus. Y quiero hacer pausa por un instante y quiero que tú pienses cómo tú estás con Dios. God knows your heart. Dios conoce tu corazón. And if you want to receive Jesus, just in your heart, say, Lord, I receive you as Lord and Savior. Y si quieres recibir a Jesús en tu corazón, simplemente invítale y dile, Señor, te quiero recibir en mi corazón. This is between you and Jesus. Esto es entre tú y Jesús. Yeah. Sí. So, Lord, we just pray now. Así que, Señor, oramos ahora. And we thank you for the opportunity to share our story. Te agradecemos por la oportunidad de compartir nuestra historia.
Lord, you know the hearts of these people. Señor, tú conoces el corazón de esta gente. And I ask you to speak to their heart Y pido que tú hables a sus corazones and to bring into the kingdom y que traigas a el reino those who do not know you. aquellos que no te conocen aún. And so I thank you, Lord, Así que te doy gracias, Señor, for the opportunity that you give us to come worship you. por la oportunidad que nos das de venir a adorarte a ti. And so we thank you, Lord. And Así I que appreciate you for this opportunity. You can be seated. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. ¿Usted puede tomar su lugar? Tomen su lugar. And maybe we'll have a chance for a few questions. Y vamos a tener entonces ahora un momento para algunas preguntas. ¿Les parece? If any, Sí. Ayúdenme el equipo con un micrófono rapidito y lo filtran. so if anybody has a question about space or about walking with Jesus, I'll be happy to try to answer your question. Así que si alguien tiene una pregunta sobre el espacio o caminar con Jesús, trataremos de responder. Buenas tardes. Ya. Tengo una pregunta. My question is, En el espacio, cuando tomaron una foto, se ve que no se ven las estrellas. ¿Por qué se ven las estrellas desde acá y no en el espacio? we can't see the stars in that picture, but why can we see it from here, from Earth? You can see in the day, at night here on earth, the sun's not shining, so you can see the stars. Aquí durante la noche el sol no está brillando y se ven las estrellas entonces. In the daytime, Durante the el stars día. are still there, Las estrellas están ahí, and you don't see them because the sun's shining. pero no las puedes ver porque está brillando el sol. Same on the moon. Lo mismo en la luna. The sky's black, El cielo está negro even though the sun's shining, aunque el sol esté brillando, because the moon has no atmosphere. porque la luna no tiene atmósfera. So day or night, the Así que día y sky's noche black. todo el cielo es negro, But at nighttime, you can see the stars. pero de noche de ahí sí pueden ver las estrellas, Just like here. al igual que aquí. So that's the reason it's the sky. We were there during the daylight, Y esta es la razón, estuvimos de día nosotros ahí. and you looked up, and it's like you could see the blackness of space, but the sun's shining so bright you don't see the stars. Y podías ver hacia arriba y todo está negro, pero porque está brillando el sol no puedes ver las estrellas tampoco. The stars are there, but the sun's shining and blots them out. Y las estrellas están ahí, pero el sol no permite que se vean. Any other questions? Otra pregunta. Yeah. Who was in your crew of Apollo 16? ¿Quién estaba en la tripulación del Apolo 16 contigo? Who was with you on that trip? The commander of the mission was John Young. John Young era el comandante de esa misión. He'd flown on Gemini. Él había volado ya en el proyecto Gemini, He flew on Apollo, voló en el proyecto Apolo and he flew on Space Shuttle. y voló también en el Space Shuttle. He was the commander. Él era el comandante. And he and I spent 3 days on the surface of the moon. Él y yo estuvimos 3 días en la superficie de la luna. And so the other man was Ken Mattingly, El otro hombre fue Ken Mattingly, and he stayed orbiting around the moon while we were landed on the moon. pero él se quedó en órbita alrededor de la luna mientras nosotros aterrizamos. Every Apollo had three people. Cada Apolo tenía a 3 personas. 2 landed on the moon while the other stayed orbiting the moon. 2 aterrizaban en la luna mientras uno orbitaba la luna. And so I was, of the 6 landings on the moon, that would be 12 of us, and only 4 of us are left alive now. Bueno, de los 12 que aterrizaron en la luna, yo fui el 10º y solamente 4 quedamos vivos de esa experiencia. And as I said earlier, I'll be 90 next month, and I'm the youngest of the 4 that are still Y alive. como dije, voy a cumplir 90 años en un par de semanas y sigo siendo el más joven de ese grupo. Pregunta acá. Por acá tenemos Ya. otra pregunta. Dice que ¿qué piensa usted o qué le puede decir usted a las personas que creen que todo el acto de la luna fue un acto montado y que no fue realmente? what would you respond to all those people who say that it's a hoax, that we never went to the moon? Well, first off, I said, you proved that we didn't go to the moon. Primero que nada les digo, comprueben que no hemos ido a la luna.
And they have things like, well, the shadows are not Y right. dicen, bueno, es que las sombras no son las The correctas. second landing on the moon El segundo aterrizaje en la luna landed next to the surveyor. aterrizó al lado de lo que habíamos puesto la caja. And so the evidence is overwhelming that we landed on the moon. Y la evidencia es mucha de que sí aterrizamos en la luna. There's a satellite orbiting the moon called Lunar Reconnaissance Orbiter, Hay un satélite que está dando órbita a la luna ahorita and they've taken pictures of every landing site on the moon. y han tomado fotos de cada sitio donde aterrizamos en la luna. On those pictures, you can see the last three, you can see the car, En las últimas 3 fotos puedes ver el auto, you can see the descent stage, puedes ver la estación de donde you quedamos, can see the different footprints, puedes ver las diferentes huellas and you can see the experiments package. y puedes ver el paquete de donde estaba la caja de experimentos. The evidence is overwhelming that we landed on the La moon. evidencia es contundente que aterrizamos en la luna. Amen. Amén. ¿Alguien más? ¿Dónde está? Acá, ¿ok? Astronauta, ¿por qué en el espacio no hay oxígeno y aquí sí? How come he says astronaut, how come there's no oxygen in space but we do have oxygen here? The space is empty. There's no atmosphere out there. El espacio está vacío, no hay atmósfera allí. We have atmosphere here around Earth because gravity holds the atmosphere in, the air. Tenemos atmósfera aquí en la Tierra y eso retiene el oxígeno de la Tierra. But in the moon, on the moon, there is no atmosphere. Pero en la Luna no hay una atmósfera. And so up on Mars, there is an atmosphere. Ahora en Marte sí hay una atmósfera, But it's not like we have, so we can't breathe it. pero no es igual que en la Tierra, así que no se puede respirar en Marte. So that's the answer. There's just, the moon can't hold an atmosphere because the gravity is not strong enough to hold air in it, but it never had an atmosphere. Sí, ahora la Luna no tiene una atmósfera porque no tiene un centro de gravedad que pueda retenerla, nunca ha tenido una atmósfera. Esa es la respuesta. Anybody? Next question. Siguiente pregunta. Sí, por acá. ¿Por acá dónde? Por donde los músicos. Ok, over here. Ajá, muchos chicos tienen la curiosidad de saber qué usted sintió por estando primera vez en la luna. Una vez más, perdón. ¿Qué sintió el astronauta al estar por primera vez en la luna? So everybody wants to know, what was it like? What was your feeling the first time you stepped on the moon? I was like a little boy at Christmas. Yo era como un niño en Navidad. I didn't say much, but I'm on the moon. I'm on the moon. Yo no decía nada, pero pensaba, estoy en la luna, estoy en la luna. And for 3 days, I never lost that excitement. Y por los 3 días nunca perdí esa emoción. So I didn't have a speech to make when I stepped onto the moon. Ahora, yo no tenía un discurso preparado cuando pisé la luna. You know, Neil Armstrong made a speech, Neil Armstrong sí lo tuvo. but I was number 10 on the moon, and I didn't have to make a speech. I just enjoyed it. Pero yo ya era el 10º hombre en pisarla, no tenía que dar un discurso, simplemente disfrutarlo. Acá. Tenemos otra pregunta, dice un chico, ¿qué puede usted decirle a las personas que creen aún que la Tierra es plana? What would you tell those people who think the earth is flat? Well, what I tell them is if you think it's flat, Yo lo que les digo, si piensas que la Tierra es plana, I want you to look at the North Star, which is Polaris, quiero que veas a la estrella del norte, que es Polaris, and you keep walking Y tú towards Polaris, sigue caminando hacia Polaris and you walk to the edge of the earth. y camina hasta la orilla del mundo. If it's flat, Polaris doesn't move. Si la Tierra es plana, entonces Polaris no se It's mueve, still out there. seguirá allí. But if the earth is round, Pero si el mundo es redondo, as you walk towards Polaris, it gets higher and higher and higher. al caminar hacia Polaris se va a elevar más y más Till y you get to the más North Pole, and Polaris is right overhead. hasta llegar al Polo Norte, donde Polaris está justo recto So, and encima. just look at the pictures that we took. Nada más mira las fotos, imágenes que tomamos. Does the earth look flat to you? ¿Se ve plano la Tierra Oh, para yeah. ti? God gave us a sphere. Dios nos dio una esfera. And so the earth, I can guarantee you, the Yo- earth is not flat. Yo te puedo garantizar que la Tierra no es plana.
Okay. Muy bien. ¿Cómo tengo que hacer para ser astronauta? What do I have to do to become an astronaut? Do what? What do I have to do to become an astronaut? Study hard, Estudiar duramente. generally engineering and science, but maybe medicine. Puedes estudiar lo que es ingeniería, ciencia y tal vez medicina. Take good care of yourself physically, Cuídate mucho físicamente. and that's about it. Y eso es todo lo que necesitas. Okay. Muy bien. ¿Alguien más? Una más aquí, ok. ¿Qué es lo que se siente al pisar la luna? What is the sensation you get when you step or you step on the moon? The sensation. The sensation. Well, mine was one of excitement. El mío fue uno de emoción. As I came down the ladder Al bajar por la escalera and I stepped onto the moon the first time, y por primera vez pisar la luna, I'm really on the moon. yo estoy realmente en la luna. Very exciting. Muy emocionante, muy emocionante. ¿Bien? Por acá, este pequeñito hermanito pregunta ¿cuál es la mejor carrera para estudiar y poder ser astronauta? So what would be the best career to study to become that points you into the astronaut program? When I was selected, it was mostly engineering, Cuando yo fui seleccionado, la mayoría éramos ingenieros. and you had to be a pilot, or they taught you to fly. Y tenías que ser un piloto o te enseñaban a volar. Of course, then it was no women, Ahora, en ese tiempo no había mujeres, but now we've proved that women can fly in space just like anybody else. pero hemos demostrado que las mujeres también pueden volar en el espacio como cualquiera. And yeah, ¿Sí? and the backgrounds now that you see are medicine, all kinds of engineering, all kinds of science degrees. Y ahora el trasfondo que estamos viendo es que muchos son también médicos, muchos ingenieros, de todo tipo ahora. Mostly the science degrees are mostly PhDs in some sort of engineering. Sí, los que tienen, Or science. los que están siendo parte son aquellos que tienen doctorados en ciencias y en ingeniería. NASA is going to announce a new group of astronauts in the next several weeks, I think. En las próximas semanas, NASA va a anunciar a un grupo nuevo de astronautas. And I don't know what their backgrounds are, but I would say mostly engineering or some sort of science degree or medicine. Sí, no sé cuál sea el trasfondo de ellos, pero me imagino que son muchos ingenieros o títulos ya de ciencia. Ya. Listo. Buenas tardes, gracias por la presentación. Dos preguntas. La primera sería, ¿cuál fue el momento más impactante durante la caminata? Esa es la primera pregunta. So the first question, he has two questions. The first one is, what was the most impacting moment as you were walking on the moon? The most impacting moment for me would have to be towards the end where we drove the car up about 5 miles to a big crater, 300 meters in diameter. Para mí tal vez fue cuando el último día nos montamos en el carro y viajamos como 5 millas a un cráter enorme de 3 kilómetros. And it was about 100 meters deep. Y tenía como 100 metros de profundidad. And I walked out as close as I could Y yo caminé lo más cerca posible and looked down. y vi hacia abajo. And I couldn't see the bottom because I couldn't get close enough to see. It was almost straight down. Ahora no podía ver el fondo porque no podía acercarme lo suficiente, que estaba tan profundo hacia abajo. And I wasn't about to fall in that crater. Y yo no me iba a caer en ese cráter. You couldn't get out. No podrían salir después. La segunda. Y la segunda es, bueno, trabajo en la industria de los videojuegos. I work in the video gaming industry. ¿Cómo los jóvenes que juegan videojuegos de simuladores de aviación pueden prepararse para ser astronauta? Okay, so how do these kids that play video games of piloting airplanes prepare themselves, or does that help them prepare themselves for piloting real airplanes? Well, I think the video games that my grandkids play, the flight simulators and stuff that in the video games are very, very good for the training, the motor skills.
Ahora yo creo, porque mis nietos juegan esto, y creo que las simulaciones que usan, los simulacros que usan, perdón, de lo que es aviación son muy buenos para entrenar. I don't play video games. Yo no juego videojuegos They beat me all the time. porque siempre me ganan cuando juego. I can't keep up with all of the stuff. Yo no puedo estar al día con todo esto ahora. But I can fly a flight simulator. Pero sí puedo usar un simulacro de aviación todavía. Okay. Muy bien. How are we Okay, doing por acá. We time-wise? have one more question. Okay, Una one más, la última. Ok, preguntan que por qué antes, quizás con menos tecnología, se iba más a la luna que actualmente. So why before, whenever you went with less technology, we would go to the moon, and now that we have more advanced technology, we haven't gone back? Well, the reason we haven't gone back is NASA decided to, Apollo was so successful, they canceled the last 2 missions. And then they decided they were going to spend the money on Space Shuttle, which required all of the money for space flight for 20-something years. Then they decided we're going to build a space station. So it's up there now, huge. And that took all the money. So now we're working on Artemis, and they have enough money to start return to the moon. And I think by next year we'll have the first orbit of man back at the moon next year sometime. La razón es porque cuando se hizo el proyecto de Apolo fue tan exitoso que se hizo los viajes que se hicieron, pero después se invirtió, la NASA invirtió tanto dinero en lo que fue la nave espacial, Space Shuttle se llama, que fue mucho dinero, y después se concentraron en hacer la estación espacial, que fue mucho más dinero, y la inversión fue tan grande que es hasta ahora que para el próximo año pensamos nuevamente lanzar o mandar hombres a la órbita lunar. The first Artemis missions will be similar to Apollo, Las primeras misiones de Artemis van a ser similares a Apolo, but then they transition to landing at the South Pole. pero ahora van a transicionar para aterrizar en el polo sur de la luna. If there is water on the moon, it's at the South Pole in ice. Y si hay agua en la luna, está en el polo sur y está convertido en hielo. So that's what's the idea, is to go to the South Pole and search for ice. Y esa es la idea de la misión que se tiene con llegar a la luna al polo sur para buscar hielo. Okay, well, thank you very much for being here, and bless you all. God is good. Thank you. Pónganse de pie, por favor. Charlie Duke, astronauta de la NASA. Vamos a darle una ovación de pie. Amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Can we just bless your life? Would you allow us to pray for your life and for your family? Would you allow us to pray over your life and your family? Yes, please. Vamos a estrechar nuestras manos hacia acá y tú haz la oración más sincera por este hombre y su familia. Quiero que sepan lo siguiente: esto es un privilegio que no se volverá a vivir. Un hombre que pisó la tierra ahora está pisando Iglesia Juvenil 2025. No es cualquier cosa. Yo no sé dónde tú estás. Estrecha tu mano, vamos a orar por él. Can we have Dr. Dottie? Miss Dottie? Miss Dottie? Miss Dottie, ayúdenla a subir, Manuel, por favor. Pilas. Can you come up? We just want to pray over you guys. We are so honored. You guys are such a blessing. And to take out of your busy schedule, fly all the way to Panama. I know the moon is further, but all the way to Panama. Just to be, this is Miss Dottie. Un fuerte aplauso también. Una mujer muy especial, 63 años de matrimonio. ¿Me ayudas a hablar? Santo. Let's just pray over them, please. Vamos a estrechar nuestras manos. My wife just can help me pray as well. Yo voy a orar en inglés, usted ora en español, pero el Señor entiende todos los idiomas. ¿Cuánto dice amén? Father, we just thank you for the life of Dr. Charlie Duke, of Miss Dottie. Thank you for the experience that you have given him, Father. Thank you also for the honor and the privilege of hearing his experience with you. Not only for the moon, not only for all the projects that he's done in
in NASA, but just the most important experience of knowing you as the Lord and Savior. Thank you for saving their lives. And thank you, Father, for the example that they are for our generation, the inspiration they are for thousands of young people, that, Father, you have special plans for each and one of us. But the most special plan is the salvation of our lives and our souls, Father. We bless them with health. We bless them with open heavens. And we bless them, Father, with long days on this earth, 120 or more. Hallelujah. For Dr. Charlie Duke and Miss Dorothy. Bless you in Jesus' mighty name. Amen. Vamos otra vez. Thank you very much. Vamos, vamos. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Thank you so much.